Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando. Nosotros aquí en la radio, pero está el fin de semana largo. La ciudad vieja al menos está totalmente vacía. Es como Soy Leyenda, más o menos, la filmación de Soy Leyenda. Estamos en una semana, volvemos a una semana que va a estar, digamos, dedicada en su mayor parte a una escritora de la generación del 45 que fue de las más invisibles. No sé si fue invisibilizada o no, pero lo veremos a lo largo de esta semana. María Inés Silva Vila, ella estuvo casada con Carlos Maggi y integró lo que era el cerno de la generación del 45 y de alguna forma incluso dejó una crónica en torno a esos años, a ese grupo, por lo menos a la mitad del 45, eso lo dijo Mario Benedetti, la otra mitad estaba afuera, estaba en otro grupo. Y bueno, hablaremos de ella, hablaremos de su escritura, hablaremos de sus cuentos, de sus novelas, de su narrativa fantástica, de esta escritora que nació en 1927 allá en Salto y falleció en 1991. También es la madre de Marco Maggi, que es un célebre artista con el cual nos estuvimos en contacto ahora para ver si podía salir durante esta semana. Él está en Estados Unidos, pero no quiso, aparentemente no va a poder ser. De todas formas, tengo en mis manos un libro que acaba de salir no hace tanto, editado por Fin de Siglo, y la tapa precisamente es de Marco Maggi. Es una pintura. Para hablar de María Inés Silva Vila, hablaremos, le vamos a dar la bienvenida ya mismo. Ella está en Santiago de Chile, a la escritora, a la docente e investigadora Sofía Rosa. Sofía, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy por acá, ¿cómo andás? Bien, bien. Cuando pasaste por hace tiempo por La Máquina de Pensar, me comentaste, Sofía Rosa, que estabas en este trabajo, había sido el tema de tu tesis y habías ganado un fondo concursable para editar, ¿no? Sí, es verdad, y también una financiación de la ANI para realizar la investigación. Así que ha sido bastante reconocido el trabajo que realicé de rescate de esta autora. Es un libro que se llama El milagro como norma. También lo tomamos como título de la semana, El milagro como norma. Es un verso que no es de María, y no es una frase de María Inés Silva Vila, sino es un epígrafe que ella utilizó de Henry Miller, que completo dice: lo que en verdad necesitamos es que lo milagroso se torne la norma, ¿no? El milagro como norma. Lo resumiste vos, y de alguna forma esa sería tu resumen o tu síntesis de lo que podría ser toda esta trayectoria, que en este libro de Fin de Siglo, hay que decir, no solamente están los cuentos, sino que hay artículos, hay crónicas, hay reseñas críticas, hay manuscritos, hay fotos, en fin. Manuscritos, sí. Fue un intento, digamos, de hacer o de aproximarlo lo mejor posible a esta autora, que en realidad no se conoce demasiado, desgraciadamente, y que el lector pueda tener como un acercamiento lo más completo posible. Por supuesto, se dejaron muchas cosas afuera, ¿no? De hecho, por ejemplo, su segundo libro de cuentos no aparece. Hay algunos fragmentos de su primera novela, algunos capítulos, pero no de la segunda. Pero por lo menos se puede tener un panorama bastante completo de su trayectoria, digamos, de todo lo que ella realizó. Por ejemplo, también del libro que se llama 45x1, que es una especie de recopilación de crónicas de la generación del 45, también hay algunos artículos que son muy interesantes, pero yo no leí el libro y me quedé con unas ganas bárbaras de leerlo, ¿no? Vale la pena leerlo. Es un poco difícil de conseguir, pero creo que usado se podría encontrar en algún lado, y realmente es un panorama maravilloso de la generación, y también un poco de su postura de ella como escritora, de su poética, de las luchas internas que había dentro de esta mitad del grupo, como bien dijiste que Mario Benedetti hace el prólogo de ese libro, de esa recopilación, de esas disputas internas, y también se puede acceder a cómo funcionaba un poco la dinámica de
la generación, digamos, o de algunos escritores que no son como canónicos de esa generación, pero sí que aparecen también por ahí. Sofía Rosa, no solamente sos profesora de literatura, y bueno, estás haciendo el doctorado ya en Chile, sos poeta, editaste Falsas Escrituras en el 2011 y Reversaglio, Nigredo, que eran una especie como de cuentos o de narrativa poética también, no sé si se puede decir así, en Irrupciones en el 2014. Y lo que llama la atención, digo, me gustaría destacarlo también, es que nos cuentes cómo llegaste, porque digo, una investigadora normalmente tiene afinidad con la escritora o con el escritor que iba a investigar. En tu caso llegaste casi por sorteo. Casi por sorteo. Podríamos decir que fue azar, pero prefiero pensar que fue algún designio milagroso, digamos, bueno, para estar en sintonía con ella, ¿no? Porque tenías que hablar en el Centro Cultural de España, tenías que hacer unas intervenciones ahí. Éramos 5 poetas, digamos, jóvenes, que homenajeábamos a 5 escritoras que se cumplía algún año redondo de su nacimiento o de su muerte, ¿no? Y bueno, en el sorteo a mí me tocó María Inés Silva Vila, de hecho la única narradora de todas las escritoras que se homenajeaban. Y entonces, bueno, era un desafío, ¿no? Porque el resto de las poetas iban a leer poesía y a mí me tocaba trabajar con una narradora para una suerte de performance así artística o presentación. Entonces, bueno, ahí tuve que hacer un trabajo de poeta sobre una narradora, digamos. Pero no me parece tan difícil en el caso de María Inés Silva Vila. ¿La habías leído antes? Porque a mí, yo había leído algunos cuentos, no sé, por alguna razón lo había leído hace muchísimos años, en aquella librito que había sacado Pablo Roca en Banda Oriental, digo que no me acuerdo cuándo fue, pero algo de Fraile Muerto se llama y otros cuentos. Sí, del 96 es del 96, bueno, lo tengo ahí, lo compré usado, lo tenía, y siempre pensando hacer una semana dedicada a Silva Vila y no sé, no me enganchó, leí el de Fraile Muerto, no me enganchó. Ahora empecé a leer y quedé sorprendido. Porque aquí hay poesía, digamos, en unos momentos hay aunque sea narrativa, es decir, déjame leer solamente para que los amigos que nos están escuchando sepan de qué hablamos. El Mirador de las Niñas comienza así. Hace 4 días que murió mi padre. Hemos entornado la puerta de la calle como se hace en las casas de duelo, tal vez con la esperanza de impedir la pérdida total, definitiva. Yo cerré además cuidadosamente cada habitación para que nada saliera ni entrara en ellas. Y aquí me parece la poesía. Quiero que las cosas sigan como están, que cada objeto sea al mismo tiempo él y el recuerdo de sí mismo. Si bien mi padre dio a mi casa una vida extraña, yo no quiero, ahora que ha muerto, cambiar nada, porque yo nací y crecí dentro de esa vida, y cambiarla sería dar muerte a lo que verdaderamente soy. Yo también, como las cosas, quiero ser al mismo tiempo yo y el recuerdo de mí misma. Sí, es de una belleza poética incomparable. De hecho, casi todos La mano de nieve, precisamente, y bueno, y también en Felicidad y otras tristezas, hay momentos de un lirismo que es de poeta, digamos. Claro, este fragmento se podría quitar, digamos, y poder hacerse poesía, digamos, ¿no? De hecho, eso fue lo que yo hice para el Centro Cultural de España. El primer libro que conseguí de ella fue esta antología que publicó Graciela Mántaras, digamos, o la recopiló ella, y a partir de eso armé un poema con extractos de los cuentos, que aparece ahí en el libro como una suerte de epígrafe inicial, y que intenta dialogar con ese lirismo que hay en su obra narrativa, ¿no? Sí, es un poema, largo poema que vos lo pusiste aquí al comienzo de este libro, pero yo tendría que decir que es más Sofía Rosa ese poema que María Inés Silva Vila. Eso me han dicho, y increíblemente yo no modifiqué absolutamente ninguna sola frase de las que están ahí. Simplemente las busqué, las fui poniendo, armando, y creo que quedó un poema muy lindo, digamos. Sí. Pero no hay ni una coma modifiqué, te digo más. Sorprendente, ¿no? Hay para que vean, porque ese lirismo, esa fineza al escribir está no solamente en los cuentos, sino también en las crónicas. Por eso reitero que yo, simplemente esta frase que subrayé, dice así:
en una crónica, ¿no? Dice, el don de la palabra, el habla, el milagro lineal de la escritura es un hilo fino que permite transitar el laberinto sin fondo de la mente. Los animales reciben el mundo como fogonazos de un caleidoscopio. El hombre reflexiona, ve y se ve. En fin, pero digo, esa frase es el don de la palabra, el habla, el milagro lineal de la escritura, como un hilo fino que permite transitar el laberinto sin fondo de la mente. Eso es poesía también, está escribiendo Eso es poesía también. Y de hecho es muy interesante como un cierto intercambio poético que se realiza entre las crónicas y sus cuentos, cuando muchos de los personajes históricos, digamos, que aparecen allí representados en las crónicas, sobre todo los personajes femeninos, ¿no? Amanda Berenguer y La Vitale, aparecen siempre presentados con un lirismo extraordinario que parecen más personajes de sus cuentos que personas de la vida real, digamos. Claro. Por ejemplo, en un momento se habla de Ida Vitale, bueno, ahora no me acuerdo dónde está. Sí, el tiempo para Ida es siempre una sorpresa. Algo que viene de afuera como un golpe de viento y que por lo general asusta un poco. Decir la hora en su presencia es un pecado. Jamás puede creer que son las 5 cuando son las 5. Exacto. ¿Viste eso? Y parece un personaje de sus cuentos en realidad, ¿no? Sí, Estos sí, personajes de acuerdo, que están un poco dislocados del mundo, que perciben el mundo de otra manera. De hecho, eso es lo interesante también de las crónicas de 45x1. Ella toma a Felisberto Hernández, digamos, como la bandera de la defensa de la literatura fantástica, ¿no? Una literatura que en esa época no estaba, o no era la imperante o la que todos defendían. Y ella toma esa figura de Felisberto como justamente una forma de defender su propia escritura, ¿no? Su propia escritura fantástica, aunque no es el fantástico similar a Felisberto. Sí, pero yo lo que noté es que hay una afinidad con Felisberto en esta cuestión de animar los objetos y en esta cuestión de hacer narrativa, donde hay una narrativa que es casi poética o casi lírica, digamos, o sea, buscarle el revés lírico a las cosas. Yo por lo menos me digo, para mí hay una gran afinidad con Felisberto en ese sentido, digo, ¿no? Yo creo que en el juego, en el manejo del lenguaje, digamos. Y ella, de hecho, en varias oportunidades que aparece Felisberto como protagonista de estas crónicas, ella entiende que lo que hace Felisberto, digamos, es tener una forma diferente de estar en el mundo y de ver el mundo. Y que ese es el modo de lo fantástico, ¿no? Entonces, y creo que ella es lo que intenta practicar en su propia narrativa. De hecho, hay también una especie de poética que pusimos ahí en el libro que se llama Transacciones con el Mundo, en donde ella intenta explicar un poco su forma de concebir a los personajes, a la narración, a la historia, y ahí se nota ese grado de permeabilidad que hay, ¿no? entre la ficción, la realidad y la forma de entender el mundo. Ella, por ejemplo, menciona, para hablar de Felisberto, bueno, obviamente, yo creo que también al describir a un escritor, ella se escribe a sí misma también, como ocurre suele ocurrir con muchos, con la mayoría de los escritores, con todos, ¿no? En realidad, ella menciona un momento célebre de Felisberto, que es aquel en que ve el niño, digamos, el protagonista, un niño ve todos los muebles enfundados, ¿no? Entonces va y le levanta las polleras a una silla para ver cómo es, ¿no? Entonces dice, para él eran polleras y le levanta la funda para ver cómo, ¿no? Y después me encuentro que en un cuento de ella también, por supuesto, hay un cuarto donde están, a cuál estarás pensando. el de las 3 hermanas, que es impresionante, ¿no? Impresionante. El espejo de 2 lunas creo que es de los cuentos más logrados de ella. Brutal ese cuento. Esas 3 tías, brutal. Y esos personajes jóvenes, ¿no? Que tiene, sobre todo en sus primeros cuentos, todas son protagonistas, por lo general, mujeres jóvenes o niñas, que le permite esa perspectiva un poco diferente y de otro impacto con ella, ¿no? Como ingenua, ¿no? Como, claro, una cierta ingenuidad, que también eso lo comparte un poco con Felisberto de alguna manera.
una ingenuidad simulada, ¿no? Sí, sí, claro, claro, y estamos hablando de, pero que no quieren, son autores que no quieren fingir o no quieren presentarse como una gran inteligencia superior al lector, sino más bien como que tienen menos inteligencia. En estas 3 tías dice, mis 3 tías eran igualitas como monedas. No sé si era por su extrema delgadez que los vestidos daban la impresión de estar estirándose, alargándose sobre sus cuerpos. Y entonces en otros momentos dice... este es sorprendente. Pienso que debió haber sido una tragedia cuando aparecieron las primeras canas en algunas de sus cabezas, quebrando así su asombroso parecido. Las otras 2 se deben haber mirado seguramente día a día tratando de descubrir el primer hilo blanco que les anunciara un nuevo vuelco a la identidad. Pero cuando yo las conocí ya tenían las 3 la cabeza gris. En fin, es toda una fantasía de ella. Sofía, te voy a pedir que aguardes en línea. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando con Sofía Rosa. Ella es poeta, investigadora y es la responsable de este libro que se llama María Inés Silvavila, que trae un compendio de su obra y que se llama El milagro como norma. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Continuamos, amigos, en La máquina de pensar. Estamos conversando vía telefónica con Sofía Rosa, poeta, investigadora, escritora, docente que está allá en Santiago de Chile y que está haciendo su doctorado sobre este libro que se llama El milagro como norma, editado por Fin de Siglo, y que es en torno a una escritora, María Inés Silvavila, que tuvo lo que se llama un bajo perfil constante. De hecho, hay que decir que el correo electrónico que nos envió a producción acá Marco Maggi, su hijo, es para decir que, que nos felicitaba por dedicar la semana a María Inés Silvavila y que él creía que estaba pendiente toda una labor de rescate de la obra de su madre porque había sido como opacada, digamos, o por lo menos, no esa no es la palabra, ¿no? Pero como que no tenía la presencia que debería tener, o que pensaba él, ¿no? Estoy diciendo todo de verdad, tendría que releer el mail que lo tengo por acá, pero no importa. Pero hay un detalle con esto. Ella era, por un lado, era esposa, dije yo, de Carlos Maggi, que Carlos Maggi, era dramaturgo y era una de las figuras visibles, ¿no? A la vez su hermana estaba casada con Maneco Flores Mora, ¿no? Entonces estaban como muy vinculados. Y hay otro detalle, digamos, por un lado, que una pareja, los 2 sean escritores, no debe ser fácil, ¿no? No. ¿Estamos de acuerdo? Imaginamos que no. Estamos de acuerdo, yo creo que no debe ser fácil. Y en el caso de alguien tan expansivo y tan, digamos, de alto perfil como Carlos Maggi, obviamente ella por contraste podría decirse, ¿no?, que quizás eligió eso. Ahora, ella lo dice específicamente en el año 69, en una conferencia que dio en Salto, estaba muy contenta de volver a Salto. Ella, si bien es salteña, digamos, como que tiene un ensueño con Salto, y dice perfectamente, dice, ante la conferencia, dice que estaba en peligro de convertirme en ese peligroso espécimen que es un autor explayándose sobre su obra. No me tentaba en absoluto. Me salvó, dice, la generación del 45. El hecho de integrarla, de formar parte de ella, me permitía hablar de otros, pero desde un punto de vista personal. Me permitía el doble juego, un poco tramposo, de teoría del movimiento. Bueno, o sea, aquí hay una confesión en el año 69, clara, una declaración, digamos, de por qué ella también tenía ese bajo perfil y prefería hablar de los otros. Sí, y de hecho la primera crónica que aparece tanto en el libro como en las publicaciones de Jaque, que es la que inicia estas crónicas del 45x1, ella dice que las va a narrar desde el lugar que siempre tuvo, que fue el de espectador. Creo que también hay que entender un poco como y también por lo que ella narra en estas crónicas, cómo funcionaba un poco esa generación tan dominada, digamos, por hombres. Uno se imagina esas reuniones que tenían en el café, en donde estaban los grandes exponentes de la literatura peleándose. De hecho, en varias oportunidades decía que ella, cuando defendía la literatura fantástica, la tapaban y la enmudecían con un montón de argumentos. Entonces creo que también debería ser un poco difícil estar en esa situación.
Ujú. Sí, ella incluso dice en esas crónicas como que veía algo que se puede ver también actualmente, y digo, creo que también es un poco inherente a la condición de escritores que se juntan, ¿no? Que a veces que no importa tanto, digamos, la verdad o la búsqueda de la verdad del asunto, ¿no? En este caso literario, sino las estrategias, los contraargumentos, ganar una discusión, Exacto. en fin, ¿no? Y ella dice Exacto. que ella perdía en eso porque no Perdía. estaba, pero decía que Maggi, aparte menciona a su esposo siempre con el apellido Maggi, y Maneko estaban orgullosos, digamos, de sus tácticas y estrategias para ganar discusiones. Sin embargo, ella defendía la literatura fantástica como, no me acuerdo bien cómo es que dice la expresión, pero como quien defiende algo de corazón, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, los argumentos racionales ahí van a pasarle por arriba a esa intención que ella tenía, pero creo que la historia, en definitiva, de la literatura le ha dado un poco la razón en defender la literatura fantástica que tantos años después y hoy sigue siendo como una de las escrituras más polémicas y más interesantes de analizar y de trabajar. El tema es que cuando ella escribía ese tipo de literatura, no, el campo literario de ese momento no estaba afín, ¿no? Estaba más esta cuestión del realismo, de la literatura comprometida, cuando yo creo que en realidad en ella hay un fuerte compromiso con la realidad, desde otro lugar. Sin duda que con la realidad de la mujer, sin duda, ¿no? Por o sea, supuesto. de la condición femenina, para mí es clarísimo que ella está siempre hablando desde un punto de vista, digamos, de la mujer y bueno y de los roles, en fin, de la condición de la mujer. Ahora, también es cierto que Ángel Rama la incluyó en 100 años de raros, y también es cierto que esa línea que él decía, Ángel Rama, en su momento, que era, bueno, subterránea o periférica, terminó, bueno, ahora no podemos decir central, porque ahora es todo, hay miles de estéticas, pero sin duda que me parece que es más preponderante, que es más que el fantástico, es el mundo de la imaginación también, ¿no? Sí, sin duda, y creo que, y eso es lo extraño, yo cuando conseguí ese libro de Los Raros, que lo tenía, digamos, en mi biblioteca anteriormente, no podía creer que ella estuviera ahí y que en todos mis años de carrera, tanto en el IPA como en la facultad, no apareciera ella mencionada dentro de ese canon, digamos, que fue tan relevante para la literatura uruguaya, hasta el punto de que ya no sabíamos si todos eran raros o qué, ¿no? O ese afán de clasificación. Y sin embargo ella no aparecía dentro de esas figuras relevantes, como marcando una línea de creación imaginativa, y creo que también un poco entendida en otros términos, ¿no? También hay que entender que lo fantástico, digamos, como tal, su formulación más teórica aparece unos cuantos años después de que Rama publica ese libro o esa antología, entonces... Sí, vos mencionás a Todorov, pero hay un detalle también que de esta generación de 45 que fue de alguna forma tan central o que, digamos, fue tan preponderante en la literatura uruguaya, que estamos en el 2017 y todavía hay gente que está peleándose contra la generación de 45, o sea que fue muy preponderante y como que dejó, que yo creo que de alguna forma debe haber condensado muchas cosas que ya estaban en el Uruguay, intelectual. Por ejemplo, una cosa que Mario Lebrero decía de la generación de 45 era que era hiperintelectualizada. Y esto que estás diciendo vos del concepto fantástico, de saber qué es lo que es, ¿no? Y desarrollarlo, y en fin, toda esa historia, habla de una necesidad como de categorizar, de teorizar. Ella misma, María Inés Silva Vila, dice en una crónica, dice que por supuesto cada vez que yo les leía algo, ¿no? A los del 45, porque es lo que le pasa a cualquier escritor que le lee a otros escritores también, ¿no? Por supuesto, ella tiene un gran humor, eso es lo que es extraordinario, igual que Felisberto, tiene una sorna, un humor abajo de todo eso. Por supuesto, cada vez que yo les leía, tenía la esperanza de que se cayeran de rodillas,
Nunca lo hicieron, ¿no? Pero de cualquier manera, nada me enseñó tanto para someter a esos rigores mi prosa principiante. Claro, dice, había que ser fuerte para aguantar a pie firme la andanada, ¿no? La andanada de críticas. Asimilar lo que podía servir, dice ella, y después seguir escribiendo como a uno se le diera la real gana. Que al fin y al cabo para eso se escribe, ¿no? O sea, lo tenía claro también, ¿no? Exacto. Ella lo tenía muy claro, me parece, y creo que su obra es lo que nos permite ver un poco, incluso en su devenir, de cuando hace el giro hacia la novela y hacia ese humor un poco más ácido, más irónico o grotesco, que ella siguió su propio camino de creación, digamos. Si bien atendió, sí, y participaba de estas discusiones y de todo, ella quiso seguir su propio camino creativo, sus propias necesidades, digamos, de creación. Y eso es lo que un poco también se intenta mostrar con el libro, ¿no? Cómo fue ese proceso de trabajo. De hecho, publicamos también un cuento infantil, algunos cuentos que aparecieron esporádicamente en alguna revista, y que van marcando como mojones en su proceso creativo. Hay que decir que también al elegir, digamos, esa línea y estando en el centro, digamos, del 45, yo creo que sabía también que de alguna forma no iba a ser la central, no iba a llamarle mucho la atención, ni iba a tener, digamos, validez o legitimación, digamos, en ese momento, ¿no? Sí, pero eso es la tarea que tratamos de hacer nosotros ahora, ¿no? Claro. Un poco sacarla a la luz y mostrar su línea, que fue una línea singular, sin duda, dentro de la generación y también dentro de la escritura de mujeres de esa época. Recibió críticas en algunos momentos un poco duras, sobre todo por parte de críticos hombres, ni que hablar. Por ejemplo, por Monegal, Rodríguez Monegal. Por Monegal. ¿Qué le dijo, por ejemplo? Es buenísimo porque hay una columna que aparece en que publica Maggi, Rama y ella sus primeros libros, y bueno, y Monegal es durísimo con los tres. De hecho, creo que la que sale más favorecida es María Inés Silvavina. A Rama y a Maggi les dice de todo, pero uno entiende esas críticas también en una cierta rivalidad de otro tipo, no solamente literaria. A ella más bien se la veía como una escritora ingenua, inocente, principiante. Eso es lo que aparece un poco. Creo que la peor crítica o la más dudosa es la que le hace Cotelo, que salva un poco sus primeros cuentos, pero los segundos los aniquila, y comparándola con su esposo, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, ¿está valorando su obra o está valorando su lugar como esposa o como mujer, ¿no? En la creación. También ahí digo yo la de Emir Rodríguez Monegal no la leí, pero te escuchaba y es similar a la que Emir hizo sobre Felisberto, y en la cual ahí también identifican el protagonista, narrador o la narradora con la autora, porque la narradora puede ser naif, ingenua, diciendo creo que es así, no sé qué, pero no necesariamente el autor es así, ¿no? Exacto. ¿No? Exactamente, ahí hay unas categorías narratológicas que se mezclan un poco, digamos. Se mezclan, sí. En alguien tan inteligente y tan perspicaz como era Emir Rodríguez Monegal, ¿no? Pero ahí se le mezcló, digamos. Y también yo creo que ahí también hay cosas más emocionales ahí, o de disputas por lugares de enunciación, digamos, entre ellos, ¿no? Entre como esos bandos de la generación, etc. Sí, había dos bandos de la generación que nunca nos quedan claros en la generación de 45, que son los entrañavivistas y los otros no me acuerdo cómo se llamaban. Pero hay un detalle de este libro que vos incluiste y que a mí me gustaría preguntarte ya un poco para ir cerrando la conversación, que es que incluyeron la carátula, la tapa original del libro La mano de nieve. De Ediciones Fábula, y está firmado por María Inés Silva de Maggi. De Maggi, sí. O sea, ella firmaba de Maggi y María Inés juntando María Inés. Sí.
pero solo ese primer libro, el resto empieza a firmar como María Inés Silva Vila. Lo que creo que además hay que también entender que Fábula estaba a cargo de Maggi y de Rama, ¿no? La editorial. No tenía ni idea de tal vez ahí no sé si hubo decisión autoral o editorial, digamos. Sí, pero después solamente otro cuento, el cuento infantil, lo publica como Marinés Silva de Maggi. Pero son más o menos de la misma época. Pero al final de todo incluyeron también como digamos un pequeño detalle de lujo, una pluma al final, y está la firma de ella que es Marinés, toda junta, S. de Maggi. O sea, firmaba así, Marinés Silva de Maggi. Sí. Pero no todo, no toda su obra, de todas maneras, por eso también le pusimos al primer capítulo Marinés, en el que es como una especie de biografía, bueno, una especie no, es la biografía de ella y su obra, para respetar de alguna manera la autodenominación que ella, con la que ella firmó, sobre todo la primera parte de su obra. Hay que decir también que, un poco para ir terminando, que vos mencionás que Pablo Roca y también Leonardo Garet vinculó su primera novela con 100 años de soledad de García Márquez, nada menos, ¿no? Y con El Quijote también, la han vinculado, creo que Salto por esa Cancán, idea de Salto Cancán, sí. Que uno ve ahí ese salto que ya no es el salto utópico tal vez, o de Paraíso Perdido, sino más bien ya con una cierta degradación por esta cuestión de las familias patriarcales venidas a menos, pero lo que no hay en esa novela no es realismo maravilloso, ni realismo mágico, ni está en el ámbito más del humor y de lo grotesco, ¿no? Si hay escenas desopilantes o que pueden generar un poco de risa, se da justamente por una cuestión más hiperbólica. Vos mencionás que uno de los protagonistas se llama Saavedra y que obviamente tiene que ver con Cervantes Saavedra, digamos, o aparece, y hay una frase de ella que ahora no la encuentro, pero me pareció maravillosa, es esta, de que en el año 69, que es cuando se publica Salto Cancán, acá lo dice, ¿no? Estamos hablando que el Uruguay estaba yéndose, digamos, estaba en plena gran crisis, 1969. Entonces ella dice, me estaba resultando necesario contestar a los desastres que veo tratando de sonreír. Debe ser una defensa. Tal vez me fascine la actitud de Cervantes, ¿no? Que selló con una sonrisa tremenda la caída de un tremendo imperio, ¿no? Como el Quijote, como una gran sonrisa frente a esa gran crisis, ¿no? Exacto. Y el personaje de Saavedra de la novela es excepcional, digamos. Siempre está vestido de militar, y bueno, y realiza acciones, está mal de la cabeza, realmente. Y muestra justamente toda la decadencia, tal vez, de un sistema, ¿no? Que ya mostraba desde lejos lo que iba a pasar. De hecho, ella después tuvo un cierto compromiso político, y creo que lo que hicieron con Club del Libro fue tal vez la manifestación más acabada de esa apuesta por la escritura y por la cultura, aún en el desastre. Bueno, eso hay que mencionarlo simplemente para ir terminando, Sofía Rosa, pero me parece interesante en el trabajo que haces vos al principio. Contás algo que yo no sabía, porque en su momento, claro, porque el Club del Libro estaba Discodromo, estaba Rubén Castillo, estaba Carlos Maggi, los libritos todavía se pueden conseguir en la feria de Tristán Narvaja, digamos, son espectaculares, digamos, porque es increíble la cantidad de cuentos y de autores buenísimos que hay. Lo que yo no sabía, siempre pensé, digo, aquí tiene que haber gente
muy preparada para haber hecho eso, ¿no? Una vez lo entrevisté a Maggi y Maggi dijo como que habían vendido, yo saqué la cuenta y era una exageración, eran 250.000 libros. No sé si fueron esa cantidad porque es muchísimo. Sí, porque él era un poco exagerado, pero digo, estamos hablando igual de miles y miles de libros. Y Clara Silva, María Inés Silva Vila, fue traductora y seleccionó muchos de esos cuentos, de esos libros. Y yo la verdad traté de acceder a todos los que aparecían firmados por ella, ya sea como traductora directa, como adaptación o recopilación. Y creo que eso también es significativo porque permite ver un poco sus preferencias literarias, digamos. Me imagino que ahí no era por sorteo, sino más bien por intereses, ¿no? O por afinidades literarias que se acercaban a diferentes autores o a diferentes antologías. También fue jurado de los concursos de cuentos del Discodromo, así que sí, viste, su actividad cultural fue importante. Claro, aquí otra vez, vuelvo a lo mismo el bajo perfil, ¿no? El Discodromo organizó una serie de concursos de cuentos llamado Cuentos para Oír, que así se llama también la colección, ¿no? Cuentos para Oír, y de la que María Inés Silva Vila fue jurado junto con Carlos Maggi y Rubén Castillo. Y sin embargo, en esa gran movida siempre aparecen Maggi y Castillo, y el Club del Libro, ¿no? Y no aparece ella que también fue jurado. En fin, hablaremos durante la semana de María Inés Silva Vila. Simplemente, Sofía, es para felicitarte por el trabajo que hicieron. Realmente este libro vale la pena, ganó los fondos concursables y sobre todo los cuentos son maravillosos. Maravillosos y la verdad, bueno, que le dediquen esta semana el programa a ella, a mí me llena de mucha alegría y bueno, y estar como en el camino de cumplir uno de los objetivos cuando la conocí a ella, que es que realmente se la vuelva a leer, ¿no? Que quieran acercarse a su obra y descubrir todavía lo que ella tiene para decirnos aún hoy. Exactamente. Te mando un abrazo grande y nada, felicitaciones de nuevo, Sofía Rosa. Muchas gracias, muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a conversar por lo menos unos 10 minutos con Rodrigo Barbano para hablar de un proyecto que se llama Autores.uy, que es una base de datos de autores del Uruguay, que este martes, o sea, mañana martes, a las 19 horas, se presenta en el Centro Cultural de España, presentan los resultados luego de 2 años de recorrer bibliotecas públicas y comunitarias de Canelones, Maldonado y Montevideo. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Bienvenido a La Máquina de Pensar y bueno, contanos a ver en qué consiste este proyecto, Autores.uy, y qué es lo que van a presentar mañana. Bueno, Pablo, mirá, nosotros arrancamos en el 2014, vos creo que no estuviste ya en el programa, ya cuando arrancamos recién, que teníamos unos pocos autores cargados y unas pocas obras, y bueno, han pasado 3 añitos, y bueno, la idea es que mañana lo que vamos a presentar es, nosotros en el 2015 fuimos galardonados con un fondo concursable, para recorrer algunas bibliotecas del país y digitalizar obras que en esas bibliotecas se consideraran de alto valor patrimonial o histórico. ¿Sí? Nosotros recorrimos las bibliotecas municipales de Canelones y Maldonado, recorrimos la biblioteca del Poder Legislativo, la del Museo Zorrilla, y también algunas de acá de Montevideo, comunitarias y públicas, como la Francisco Quinca y la Paco Espínola. ¿Tá? Entonces nosotros mañana lo que vamos a hacer es mostrar los resultados, que fueron alrededor de unas 200 obras digitalizadas en todas estas bibliotecas que te estoy mencionando. Y bueno, nada, vamos a contar con la presencia de compañeras y compañeros de las distintas bibliotecas donde estuvimos, y va a estar Alejandro Gortázar, que es un compañero del equipo, que es licenciado en letras, y nos va a dar un panorama del valor de la colección y el valor literario de la colección, y vamos a conversar un poquito de eso. Pero llama la atención 2 cosas. Una, que Autores.uy es un catálogo, digamos, es un proyecto de descarga libre, ¿no? Alrededor de 200 obras, dice acá, de alto valor patrimonial. La pregunta es, tiene que ver con
es inevitable. ¿Cómo en este recorrido, cómo hicieron ustedes para digitalizar? ¿A qué te referís? ¿A escanear las obras de autores que ya, digamos, los derechos ya fueran libres? Sí. ¿Cómo fue el proceso? Sí, te cuento. El derecho a autor, o sea, los derechos patrimoniales de los autores, eso que tienen el monopolio, los autores desde que crean la obra, dura 50 años a partir de la muerte del autor. O sea, el autor muere, pasa a los herederos la titularidad de esos derechos, y después de 50 años esos derechos exclusivos caducan. Eso significa que uno puede digitalizar, puede copiar, puede distribuir esas obras que están en lo que se llama dominio público, ¿tá? Entonces nosotros elegimos esas 30 obras de cada una de las instituciones dentro de las obras que están en dominio público. En general son obras de más de 80 o 90 años de publicadas en general. Y en el sitio ahora tenemos alrededor de 1.248 obras que fueron encontradas en distintas, o sea, que ya habían digitalizado otras bibliotecas del mundo, y nosotros también, además de del trabajo en este fondo concursable, nos dedicamos a revisar qué otras cosas uruguayas habían digitalizado allá, y también las incorporamos al sitio. Si tú entras a autores.uy, vas a ver una cantidad importante de fichas de autores, que hay 10.900, una cosa así, de fichas de autores que dicen cuándo nació, cuándo murió, a qué tipo de disciplina autoral se dedicó. Y después vas a ver también que tenemos obras literarias, esta cantidad que te digo, y también obras visuales, o sea, cuadros, esculturas, etcétera. La condición que conecta todo eso es que son obras que están en dominio público, entonces uno puede leerlas libremente, descargarlas en distintos formatos y reutilizarlas o sea, sin condición alguna. De todas formas, yo veo que en ese catálogo, por ejemplo, ahora me fijé, estoy yo también, y hay un montón de gente, y digamos, donde hay una gran base de información, ¿no? En el cual, algunos, dice estatus, las obras del autor están en dominio privado, ya que murió hace menos de 50 años, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo ahora un autor que falleció, pero falleció hace menos de 50 años, ¿no? Y que escribió, su escritura es de no ficción, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pablo, la idea es, o sea, el sitio comenzó, y el objetivo principal del sitio es identificar eso, el estatus de derecho de autor de las obras de cada uno de los autores. Por eso es que tenemos ingresada información de autores que están vivos, que murieron hace poco, para poder discernir cuándo entran en dominio público esas obras. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos información de todos los autores, no solo porque nos parece interesante plantear a qué disciplina autoral se dedicaron, si fueron poetas, si fueron narradores, si fueron fotógrafos, etcétera, sino, y además dónde nacieron, bueno. Sí, no, incluso en el que me estaba fijando yo, fue médico y debe haber hecho en no ficción, debe haber tenido libros de medicina o algo así. De medicina, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea principal es identificar eso, el estatus de derecho de autor, para saber, por ejemplo, qué entra en dominio público el año que viene. Entonces nosotros con esa información también vamos a ir por biblioteca viendo qué cosa fue lo que entró en dominio público el año que viene, y tratar de poner a disposición esas obras que son como parte del patrimonio común, porque la idea del dominio público es eso, o sea, el autor crea la obra, tiene derechos exclusivos, pero después de cierto periodo extenso, vuelven como a la sociedad, digamos, como que parten de la sociedad, el autor las plasma y después vuelven a la sociedad después de un periodo de monopolio, digamos. Sí, entonces, en un momento yo me acuerdo, porque tuve charlas me escribí con Mariana Fossati, bueno, vos estabas en ese grupo también, me acuerdo, porque querían ustedes plantear, como una idea de si iba a vencer los derechos, digamos, privados de la obra de Felisberto Hernández, como ocurrió en el 2015, ¿no? A principios del 2015. Exacto, de Felisberto o sea, pasó a dominio público la obra de Felisberto en el 2015, exactamente, porque murió en 1964. Exacto. O sea, en el 2015 se cumplieron 50 años de la muerte, que se cuentan al 1 de enero del año siguiente, digamos. Entonces las obras de Felisberto pasaron a dominio público, y nosotros nos encargamos de digitalizarlas y subirlas todas al sitio, y en realidad al estar en dominio público, muchos otros repositorios en el mundo también las pueden copiar y hacerlas accesibles.
Y bueno, eso que hacemos con Felisberto también lo tratamos de aplicar, bueno, lo hicimos con Laura Yestarán, lo hicimos con Peloduro, tratamos de eso, de que cuando entran en dominio público ya ponerlas a disposición de la gente. Por ejemplo, yo cliqué ahora Felisberto y me entero que hay 2 escritores uruguayos que se llaman Felisberto, ¿no? El otro se llama Felisberto Gómez Ferrer, nació en 1879, no está la fecha de la muerte, pero es escritura, artes visuales, arquitectura, no ficción. En fin, no sé si me contestaste la pregunta, ¿cómo hacen para digitalizarlo? ¿Qué significa? ¿Es escanear? Sí. ¿Cómo es? Sí, nosotros la idea que tenemos, Pablo, tratamos siempre de mantenernos utilizando software libre y hardware libre. Esto significa que tratamos de utilizar equipamiento y programas de computadora que no tengan restricciones de uso, que no estén sujetos a patentes ni nada por el estilo. Esto nos baja los costos y además nos permite que si nosotros mejoramos el diseño de lo que hacemos, eso también lo podemos compartir para que otros lo puedan usar. Claro. En particular, respecto a la digitalización, nosotros descargamos el modelo de un escáner que lo desarrolló una comunidad de gente que digitaliza en el mundo, y lo mandamos a armar. O sea, en realidad es un escáner hecho en madera que utiliza 2 cámaras de fotos para sacarle fotografía a cada página del libro. Entonces, ese escáner nosotros mandamos los cortes, o sea, que estaba en un archivo, mandamos los cortes a hacer a una carpintería y lo armamos. O sea, lo armamos en la casa de uno de nosotros. Y con ese dispositivo es que vamos escaneando cada uno de los libros. Este aparato permite que no tener que abrir los libros así como a 180 grados, como a veces lo requieren los escáneres comunes y corrientes, no sé si los de escritorio. Sí, que hay que apretarlo, digamos, al claro, libro, hay que abrirlo totalmente. Este aparato lo que tiene es que ha ido evolucionando a un modelo que permite que vos abriendo los libros solo 45 grados, puedas sacarle fotografías a una página y a otra página con esta cámara de fotos que te digo. Fabuloso. Ese es como el mecanismo más común que utilizamos. Es mucho más rápido que un escáner de cama plana que se le dicen a los de escritorio. Y bueno, es el aparato que hemos usado en las bibliotecas por las que hemos recorrido en estos 2 años. Impresionante. Bueno, amigos, pueden ir, si van a la máquina de pensar, esto ya está linkeado en la charla, autores.uy, se está cliqueando. Si no, van a Google y ponen autores.uy, obviamente, para ver lo que es esta base, porque es una base muy amplia de escritores y de autores también, de artistas visuales. Es muy amplia, realmente es extensísima, uno se encuentra con sorpresas. Y nada, mañana, simplemente para convocarlos a aquellos que están interesados o que quieran conocer más de este proyecto autores.uy, la cita es en el Centro Cultural de España a partir de las 19 horas. Va a haber esa presentación, va a estar Rodrigo Barbano, va a estar Alejandro Gortázar, supongo van a estar toda la gente ahí del proyecto. Es eso nada más, ¿no? Digamos, sí. ¿Querés decir algo? ¿Sí? Me quedan medio minuto. No, mira, Pablo, primero muchísimas gracias por siempre estar apoyando y estar atento a estas cosas que estamos tratando de hacer. Y sí, es mañana la cita en el Centro Cultural de España, 19 horas, y bueno, vamos a contarles de qué va el proyecto, cómo fue el cierre del proyecto y los libros que estamos presentando digitalizados, y bueno, las mejoras que ha tenido el sitio en estos últimos años. Sería eso. Dale, te mando un abrazo, felicitaciones por este proyecto que yo ya lo conocía a la base, pero ahora ha cambiado muchísimo, hay realmente muchísima información, y es algo que por lo menos voy a consultar más seguido ahora. Te mando un abrazo grande, Un abrazo, Pablo, muchas gracias. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a seguir hablando de María Inés Silva Vila, de su literatura fantástica, con el investigador Claudio Paolini, y después va a estar el poeta con Víctor Guichón, porque presenta Acá es su último poemario, lo va a presentar el 18 de octubre, el miércoles a las 20 horas, pero bueno, eso lo hablaremos mañana con Víctor Guichón. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.